solo un número en mi balance, querida. Su fortuna es lo único que realmente importa. Ciertamente. El verdadero romance reside en la riqueza. El millonario se hizo pasar por criado para observar a su prometida. La farsa era su único consuelo. Su corazón, cubierto por una capa de cinismo, ansiaba encontrar una única fisura de verdad en un mundo de apariencias doradas. Llevaba meses observando en silencio, con las manos ásperas y el alma en carne viva, esperando un gesto, una palabra que reivindicara el amor que había comprado, en lugar de merecer. Pero lo que escuchó aquella noche, detrás de una puerta apenas entornada, no fue una traición apasionada, ni siquiera una protesta airada. Fue algo mucho peor, algo que el dinero no podía reparar ni el orgullo podía soportar. Fueron palabras frías. Fueron la confirmación de que él era solo una cifra en un balance, un escalón al que ascender y luego olvidar. Lo que el millonario escuchó lo destruyó, no como un dolor agudo, sino como el vacío repentino bajo sus pies, recordándole que la soledad más profunda es la que se vive en medio del lujo. Aquel eco gélido de la voz de Serapina pulverizó el último vestigio de esperanza que anidaba en el pecho de Elías Faulkner, el heredero. El hombre poderoso, el que controlaba imperios de acero y finanzas, se vio reducido a un pobre muchacho despojado de toda dignidad por un puñado de frases calculadas sobre su fortuna. Se preguntó, con la mirada fija en las sombras de la cocina, si acaso existía en este mundo un afecto que no tuviera un precio, un corazón que latiera por la simple verdad de otro ser. La farsa se había vuelto contra él, condenándolo a una desolación aún mayor. Era como si el destino se riera de su intento por manipular la verdad, mostrándole que el vacío que intentaba llenar con su prometida era, en realidad, un pozo sin fondo dentro de sí mismo. La riqueza le había dado todo, excepto lo único que su alma herida buscaba, la autenticidad. Bienvenidos a una nueva entrega de historias que nos recuerdan que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se construye con cada acto de coraje y ternura. Soy Alejandro Santoro, escritor de historias que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre los abismos y las cimas del alma humana. Si te gustan las historias que despiertan emociones profundas, y sientes que esta te conmoverá, deja tu me gusta ahora mismo. Además, suscríbete a este canal y activa la campanita. Tu apoyo es la fuerza vital que permite que este rincón de la verdad y la emoción siga creciendo, contando aquellas historias que el mundo se empeña en silenciar, y dinos desde qué hermosa ciudad o país nos acompañas para saber hasta dónde están llegando nuestras narraciones. Hoy, la historia que nos ocupa es la de un hombre que lo tenía todo, excepto la verdad, y una mujer que no tenía nada, salvo su inquebrantable dignidad. El destino, en su capricho dramático, los había colocado en extremos opuestos del mismo palacio. Él, el señor de la casa, disfrazado de sirviente; ella, una sirvienta de nacimiento, forzada a una vida de invisibilidad y trabajo duro. Y el conflicto central que los une es una única y desgarradora pregunta: ¿puede la redención nacer de una mentira? ¿Puede el amor, ese sentimiento tan puro y libre, romper el muro invisible de las clases sociales y las expectativas? Esta es la historia de cómo la farsa de un noble terminó por despertar la verdad en su propio corazón, donde el silencio de una criada se volvió más elocuente que cualquier juramento de amor. El eco de la humillación flotaba en el aire frío de la madrugada. Elías se quitó el disfraz de mozo con una lentitud que sabía a ritual de duelo. Se sentía sucio, no por el trabajo, sino por la bajeza de su propio engaño y la crueldad que había descubierto. La mansión Faulkner, de mármol pulido y espejos dorados, nunca le había parecido tan vasta y vacía. Cada paso resonaba en los pasillos como un reproche. El lujo, antes un refugio, se había convertido en una prisión. Mientras su alma se hundía en la desilusión, ajeno a su presencia, otra vida se movía en las sombras del servicio. Clara, la joven sirvienta, encendía las primeras luces del pabellón, sus manos ásperas preparaban el café, y en sus ojos, de una serenidad inesperada, no había rastro de esperanza, solo la aceptación silenciosa de un destino de servidumbre. Ella era la invisibilidad encarnada, la mujer que miraba la verdad sin juicio, porque para ella, la vida ya se había encargado de revelar su peor rostro. Hoy, la historia que nos ocupa es la de un hombre que lo tenía todo, excepto la verdad, y una mujer que no tenía nada, salvo su inquebrantable dignidad. El destino, en su capricho dramático, los había colocado en extremos opuestos del mismo palacio. Él, el señor de la casa, disfrazado de sirviente; ella, una sirvienta de nacimiento, forzada a una vida de invisibilidad y trabajo duro. Y el conflicto central que los une es una única y desgarradora pregunta: ¿puede la redención nacer de una mentira?
¿Puede el amor, ese sentimiento tan puro y libre, romper el muro invisible de las clases sociales y las expectativas? Esta es la historia de cómo la farsa de un noble terminó por despertar la verdad en su propio corazón, donde el silencio de una criada se volvió más elocuente que cualquier juramento de amor. El eco de la humillación flotaba en el aire frío de la madrugada. Elías se quitó el disfraz de mozo con una lentitud que sabía a ritual de duelo. Se sentía sucio, no por el trabajo, sino por la bajeza de su propio engaño y la crueldad que había descubierto. La mansión Faulkner, de mármol pulido y espejos dorados, nunca le había parecido tan vasta y vacía. Cada paso resonaba en los pasillos como un reproche. El lujo, antes un refugio, se había convertido en una prisión. Mientras su alma se hundía en la desilusión, ajeno a su presencia, otra vida se movía en las sombras del servicio. Clara, la joven sirvienta, encendía las primeras luces del pabellón, sus manos ásperas preparaban el café, y en sus ojos, de una serenidad inesperada, no había rastro de esperanza, solo la aceptación silenciosa de un destino de servidumbre. Ella era la invisibilidad encarnada, la mujer que miraba la verdad sin juicio, porque para ella, la vida ya se había encargado de revelar su peor rostro. Clara se movía por el pabellón de servicio con la gracia sobria de quien sabe que cada movimiento es observado, pero nunca valorado. Su cabello, recogido en un moño estricto, ocultaba el rostro de una belleza austera que nadie se detenía a admirar. Llevaba sobre sus hombros el peso de una injusticia familiar, un secreto que la había condenado al silencio y a la vergüenza, obligándola a vivir bajo el estricto y cruel dominio del mayordomo, un hombre que sonreía con ternura falsa pero que escondía una intención ambigua y opresiva. Su vida era una rutina monótona, un sobrevivir diario donde su única defensa era su inquebrantable dignidad, la armadura forjada en la humildad. Ella había aprendido que la única forma de ser libre era no desear nada que el mundo pudiera quitarle, y por eso, sus sueños eran sus únicos y celosos secretos, guardados bajo llave en el silencio de su corazón. Mientras tanto, en la otra ala del palacio, Elías se ahogaba en la opulencia. Era un hombre con una posición social visible, pero con un vacío invisible que se había agrandado con la revelación de Serapina. Su dolor no era el de un amante traicionado, sino el de un alma desilusionada que había invertido su última esperanza en una moneda falsa. Su culpa era doble, por haber dudado de su prometida hasta el punto de la farsa, y por el fracaso que sentía al no ser capaz de encontrar autenticidad en el amor. Caminaba por los salones como un fantasma, el frío del mármol penetrando hasta sus huesos, mientras que la luz del amanecer, en lugar de traer consuelo, solo exponía con crudeza la soledad que lo envolvía. La pérdida que había sufrido años atrás lo había endurecido, pero esta nueva desilusión lo estaba quebrando lentamente, despertando en él una sed de verdad que ya no podía ignorar. El contraste entre sus mundos era la primera capa del conflicto. Elías vivía en la jaula dorada de su estatus, donde las palabras se susurraban con doble sentido y cada gesto era una transacción. Clara vivía en la aspereza de la necesidad, donde las palabras eran pocas pero los sentimientos eran brutalmente honestos. El mayordomo, con su sonrisa cómplice y sus ojos siempre vigilantes, actuaba como el guardián de ese abismo social. Era un hombre que personificaba la hipocresía que Elías odiaba, capaz de una gran amabilidad superficial con los señores, pero un tirano con los de abajo, especialmente con Clara, cuya serenidad silenciosa parecía desafiar su autoridad. Él era el espejo de la crueldad que Serapina había encarnado, un recordatorio constante de que el poder, incluso en su forma más modesta, corrompe el alma. El dilema de Elías era profundo. ¿Cómo encontraría ahora la verdad, si su propia riqueza era el velo que la cubría? Se sentía incapaz de confiar en nadie de su círculo. Su tía, la figura que lo juzgaba implacablemente, era el eco de la comunidad, una voz que condenaba el desatino de su farsa y que ya comenzaba a murmurar sobre su repentina ruptura con Lady Serapina. Los chismes corrían como pólvora en la sala de criados y en los salones de té, tejiendo una red de rumores y medias verdades. El ambiente estaba cargado de tensión, no por algo que se había dicho, sino por algo que se había callado. La presencia de Elías, el señor de la casa, se había vuelto una sombra incómoda. Y en ese limbo emocional, sus caminos comenzaron a orbitar. Elías, atormentado, solía retirarse a los jardines en la penumbra de la tarde, buscando la soledad que la mansión le negaba. Clara, por su parte, terminaba sus labores en el crepúsculo, y a menudo debía cruzar la parte trasera del jardín para regresar al pabellón. Fue en uno de esos encuentros no buscados donde la verdad silenciosa comenzó a manifestarse. Él la vio pasar, envuelta en la luz mortecina,
con una dignidad que contrastaba dolorosamente con la altivez de Serapina. Ella lo vio a él, no como el gran señor, sino como un hombre solo, de hombros caídos y mirada perdida, un dolor tan profundo que, por primera vez, Elías era visible para ella como un ser humano, más allá de su título. La chispa no fue romántica, sino de un reconocimiento mutuo de almas heridas. El mundo hostil de Clara estaba confinado a la cocina, los pasillos de servicio y el pabellón de criados, un microcosmos de envidia y chismorreo donde su silencio era interpretado como orgullo. Las otras sirvientas, cómplices silenciosas de la atmósfera opresiva, observaban su diligencia con recelo, alimentando las murmuraciones que el mayordomo se encargaba de esparcir sutilmente. La joven se refugiaba en el trabajo, en la limpieza de la plata que reflejaba su rostro con una tristeza tenue, en el olor a lavanda y cera que intentaba sofocar el aroma rancio de la humillación diaria. Ella sabía que su fuerza residía en no responder a las provocaciones, en dejar que el viento se llevara las palabras hirientes. El color gris de su uniforme parecía ser el color de su destino, un manto que la hacía invisible ante los ojos del mundo social que giraba en torno a la riqueza de los Faulkner. Elías, despojado de su farsa de criado, se había convertido en un espectador de su propia vida. Su mente, antes ocupada en vastas operaciones financieras, ahora se concentraba en observar los detalles de la vida en la mansión, aquellos que su riqueza le había permitido ignorar. Vio la fatiga en las manos de los trabajadores, la prisa silenciosa, el miedo sutil que el mayordomo inspiraba. Fue en esos momentos de observación cuando la imagen de Clara comenzó a tomar forma en su conciencia, dejando de ser una silueta para convertirse en una presencia. Su quietud era un contraste con el frenesí de su mundo. Él la observaba desde la biblioteca, a través de las rendijas de las cortinas, una figura de luz sobria en medio del drama exagerado de su vida. Ella, sin saberlo, se había convertido en su ancla a una realidad más honesta. La tensión entre las clases se hizo palpable. Elías intentó acercarse a ella bajo su propia identidad, ofreciendo una cortesía inusual que solo sirvió para aumentar la distancia. Clara, educada en la rigidez de su posición, rechazó su amabilidad con una formalidad cortés y helada. Para ella, el Señor no era una fuente de consuelo, sino la encarnación del poder que la había oprimido. Sus ojos no veían al hombre herido, sino al dueño, al que podía cambiar su destino con una palabra, pero que seguía siendo inalcanzable. El choque no fue de deseo, sino de valores, el orgullo de él contra la dignidad de ella. Cada intento de Elías era un paso en falso que solo reforzaba la barrera de cristal que lo separaba, una frontera de prejuicio y miedo que era más fuerte que cualquier muro de ladrillos. El rumor sobre la ruptura de Elías con Serapina ya se había convertido en un escándalo susurrado. La tía condenadora se encargó de esparcir la versión más favorable a la familia, sugiriendo que Elías había descubierto la falta de decoro de Lady Serapina. Sin embargo, en el círculo de criados, la verdad era más cruda, alimentada por los chismosos. El millonario se había comportado de manera extraña y el fracaso de su compromiso era una prueba de su rareza. Este juicio social amplificaba la presión sobre Elías, empujándolo aún más a buscar refugio donde el juicio no llegaba. Y ese lugar, paradójicamente, era la proximidad silenciosa de Clara, cuya vida, ya condenada por la sociedad, no tenía nada que perder con la verdad. El primer encuentro real y emotivo se produjo en el invernadero, un lugar de penumbra verde y aroma a tierra húmeda. Elías la encontró allí, regando las plantas con una delicadeza que contrastaba con su trabajo duro. Él no habló de sus problemas, ni de Serapina. Solo se sentó en un banco de piedra y la observó. Ella, obligada a reconocer su presencia, continuó su tarea. Y por primera vez, el silencio entre ellos no fue un vacío, sino un lenguaje. Ella no preguntó, él no explicó. Pero en el gesto de Clara al acariciar una hoja dañada, Elías vio reflejada la fragilidad de su propia alma. Fue un momento de paz inesperada, un respiro lento que disolvió momentáneamente la tensión. Se dio cuenta de que la dignidad de Clara era la respuesta a su cinismo, la verdad podía existir, pero no se compraba, se encontraba en el servicio silencioso y en el coraje de los invisibles. La tensión se construyó sobre la base de malentendidos silenciosos. Elías, buscando una excusa para la cercanía, comenzó a pedirle a Clara que realizara tareas personales para él, desde ordenar libros hasta cuidar de sus ropas. Esto, que para él era un intento de tenerla cerca de una manera legítima, para ella era una humillación sutil, una confirmación de su posición. Su rechazo no era de corazón, sino de orgullo herido. Ella temía que su atención fuera un capricho pasajero,
un juego de poder que terminaría con ella volviendo a la oscuridad, pero con una herida más profunda. Los murmullos de los criados se hicieron más fuertes. El mayordomo, sintiendo que su influencia sobre Clara disminuía, comenzó a tejer una red de rumores maliciosos, insinuando que la joven estaba usando su belleza para ascender socialmente, poniendo en riesgo la honra de la casa. El dolor de Elías se transformó en frustración. No podía entender por qué Clara lo rechazaba con tanta frialdad, sin darse cuenta de que su riqueza y su poder eran el muro que ella no se atrevía a cruzar. Él intentó, con torpeza, ofrecerle regalos, que ella devolvía con una negativa tan respetuosa como firme. Un día, al verla tiritar por el frío en el pabellón, le envió un chal costoso. Clara, tras dudar un instante, lo devolvió sin una palabra, entendiendo que aceptar el lujo era renunciar a su independencia emocional. Este gesto, más que cualquier discurso, le enseñó a Elías que la verdadera riqueza de Clara residía en su autosuficiencia. Él se sintió conmovido y, al mismo tiempo, más distante que nunca, reconociendo la pureza de sus motivos, pero sin saber cómo salvar el abismo entre ellos. Serapina, al ver a Elías alejarse de ella y acercarse a los dominios del servicio, decidió pasar a la ofensiva. Aliada con la tía condenadora, comenzó a presionar a Elías para que regresara a la vida social, para que se comprometiera con otra mujer de su círculo, sembrando dudas sobre su estado emocional. Serapina visitaba la mansión con frecuencia, fingiendo preocupación, pero lanzando miradas de desprecio a los sirvientes, especialmente a Clara. Su presencia era un obstáculo visible, un recordatorio de la falsedad de su mundo. Ella encarnaba la crueldad elegante que amenazaba con devorar la incipiente conexión de Elías y Clara, utilizando su influencia para asegurarse de que nadie olvidara el lugar de la joven en la jerarquía social. El dilema de Elías alcanzó un punto álgido. Debía elegir entre su linaje y la verdad que había encontrado en el silencio. Si la cortejaba abiertamente, provocaría un escándalo que afectaría su reputación y la paz de Clara. Si se mantenía en la distancia, la perdería por su propia cobardía. Se encontró consultando a su antiguo amigo, un abogado que desconocía el alcance de su crisis emocional, buscando una manera de elevar la posición de Clara sin humillarla, una forma de ofrecerle libertad sin que pareciera una transacción. Este amigo, el único cómplice silencioso de Elías, lo escuchaba con paciencia, sin comprender la magnitud del amor que estaban haciendo, pero dispuesto a ayudarlo a desenmarañar las complejas leyes del patrimonio y el honor. El secreto más grande, la farsa de Elías, seguía siendo el nudo central de su agonía. Había planeado revelárselo a Clara en un momento íntimo, pero el miedo a su juicio lo paralizaba. Temía que ella viera el engaño inicial como una prueba de su falta de carácter, de su incapacidad para amar limpiamente. Él se preguntaba, ¿será mi mentira original un obstáculo que ni siquiera el amor más puro podrá superar? El suspenso era palpable, un peso que lo obligaba a bajar la mirada cada vez que se cruzaba con Clara. Y ella, al ver esa tristeza honesta en los ojos del Señor, comenzó a suavizar su rigor, a ver el dolor detrás del poder, a sentir una ternura peligrosa, una esperanza que la exponía a la posibilidad de ser herida. Fue entonces cuando todo cambió, cuando la duda se convirtió en una lenta y peligrosa confianza. La tensión entre ellos se convirtió en un hilo invisible, pero inquebrantable, que los unía a través de los amplios y fríos salones de la mansión. Las miradas furtivas se volvieron su único lenguaje, un diálogo silencioso cargado de significados que solo ellos entendían. Un día, Clara estaba doblando ropa en la lavandería cuando Elías se acercó, no como dueño, sino como alguien que busca consuelo. Se sentó en un taburete de madera, cerca de ella, respirando el aroma a jabón fresco, un olor de simplicidad que pacificaba su alma. No se dijeron nada durante un largo momento. Pero en el gesto de Clara al pasarle, sin mirar, una prenda que él había dejado caer, hubo una ternura no verbal, una aceptación de su presencia que era la primera grieta en su armadura de dignidad. Elías sintió que ese simple gesto valía más que todos los juramentos de Serapina. La evolución de la relación alternaba entre la dulzura de estos encuentros silenciosos y el dolor provocado por los obstáculos externos. El mayordomo, celoso, intensificó sus tácticas, asignándole a Clara las tareas más difíciles y humillantes, buscando agotarla y minar su serenidad. Las otras sirvientas, influenciadas por los rumores, evitaban hablarle, condenándola al aislamiento. Clara soportaba todo con una paciencia que era su forma de lucha, pero el agotamiento comenzaba a notarse en las sombras bajo sus ojos. Elías notó su palidez y, sin decir una palabra, intervino sutilmente, dando órdenes que aliviaban el trabajo de Clara sin que ella lo supiera,
una protección silenciosa que solo aumentaba su sentimiento de culpa por no poder ser totalmente honesto con ella. Serapina y la tía condenadora organizaron una gran cena en la mansión, un evento diseñado para forzar a Elías a regresar a la vida social y reafirmar su posición. Clara fue obligada a servir en el salón principal, expuesta a la mirada de toda la sociedad. Serapina aprovechó el momento para humillarla con comentarios condescendientes sobre su torpeza. Mientras Clara intentaba mantener la compostura, sus manos temblaron y un vaso de cristal se deslizó, rompiéndose ruidosamente. El silencio que siguió fue el clímax del juicio social. Elías, viendo el rostro pálido y humillado de Clara, sintió una furia fría. Fue un instante de pura verdad. El abismo entre los valores de Serapina y la dignidad de Clara se hizo insalvable. En un acto que rompió el protocolo y la tensión, Elías se levantó de la mesa. No la regañó, ni la disculpó. Simplemente tomó el paño de lino, sin pronunciar una palabra, se arrodilló para ayudarla a recoger los trozos de cristal, un gesto que valía más que 1000 defensas. La sociedad se quedó sin aliento. Serapina se puso lívida. Para Elías, fue una decisión irreversible. Estaba eligiendo a Clara y a la verdad, aunque fuese un acto silencioso de rebeldía. Para Clara, fue una revelación. El Señor no solo la veía, sino que estaba dispuesto a compartir su humillación. Sus ojos se encontraron sobre los cristales rotos, y en esa mirada, se juraron, sin palabras, una alianza de almas. La noche terminó en un caos social, pero en la cocina, en la penumbra del servicio, nació la esperanza. Elías fue a buscarla. La encontró llorando, no por la humillación, sino por la conmoción de su gesto. Allí, lejos de los ojos juzgadores, Elías finalmente le susurró, «No llores. Nunca más te dejaré sola». Era una promesa, no un ofrecimiento. Clara no respondió con palabras, sino con un asentimiento de cabeza, su corazón temblando ante la magnitud de ese compromiso. Se dio cuenta de que el dolor y la culpa de Elías eran tan reales como la suya. El suspenso ahora giraba en torno a la verdad de su farsa. ¿Sería capaz de decírsela? ¿Y si esta confesión final destruía la frágil confianza que acababa de nacer? El destino de ambos pendía de un hilo de silencio y una promesa en la oscuridad. El mayordomo, el villano silencioso de esta historia, no estaba dispuesto a perder su influencia sobre la casa. Viendo la proximidad de Elías y Clara, y temiendo que la joven revelara sus propias crueldades, decidió actuar. Con una astucia maliciosa, sembró evidencia incriminatoria en la habitación de Clara, insinuando que ella había robado joyas menores de la familia para venderlas y huir. El mayordomo, con lágrimas falsas en los ojos, fue a la tía condenadora y a Elías, presentando la prueba con un aire de lamentable deber, sabiendo que la palabra de un criado, especialmente una tan silenciosa como Clara, no valdría nada contra el peso de la acusación. El ambiente se tensó con la amenaza de una tragedia legal y social. Clara fue confrontada en su pequeño y humilde cuarto, las acusaciones cayendo sobre ella como piedras. Su dignidad, antes inquebrantable, se tambaleó. No podía creer la perfidia del mayordomo ni la facilidad con la que sus compañeros de servicio, los chismosos, creían la mentira. El rostro de la joven se llenó de una tristeza más profunda que la humillación, era el dolor de la injusticia final. Se mantuvo en silencio, sabiendo que las palabras eran inútiles. La tía condenadora, por su parte, aprovechó la oportunidad para sentenciar el desorden en la casa y para advertir a Elías que su apego inapropiado a la criada era lo que había provocado la desgracia. Elías llegó a la escena justo a tiempo para escuchar la sentencia de su tía. La joven debía ser despedida y denunciada inmediatamente, sin más preámbulos. El millonario sintió un escalofrío de furia, una rabia que no era de orgullo, sino de justicia. Él sabía, con la certeza de quien ha visto el alma, que Clara era incapaz de tal bajeza. Además, en ese instante, recordó la sonrisa ambigua del mayordomo, el mismo hombre que había intentado encubrir los rumores sobre Serapina, y la conexión se hizo dolorosamente clara. El robo era una farsa para deshacerse de Clara. Fue el verdadero clímax. Elías tuvo que elegir entre proteger la reputación de la casa o salvar la dignidad de la mujer que amaba. El acto de coraje de Elías fue espectacular y público. Ante su tía, el mayordomo y los criados chismosos, él se interpuso entre Clara y la acusación. No se limitó a defenderla, atacó la mentira. Mirando directamente al mayordomo, lo acusó de difamación y le exigió que revelara de dónde había sacado las joyas, sabiendo que el miedo lo haría flaquear. El mayordomo, con el rostro descompuesto, intentó balbucear excusas, pero el poder de la verdad,
sostenida por la autoridad de Elías, era inmensurable. Elías no solo despidió al mayordomo en el acto, sino que lo expuso por su crueldad y su intento de manipulación, limpiando públicamente el nombre de Clara. El silencio que siguió a la expulsión del mayordomo fue la verdadera resolución de la tensión. Los criados chismosos se dispersaron, avergonzados de su complicidad silenciosa. La tía se quedó sin palabras. Clara, al borde del colapso, miró a Elías con una gratitud y una admiración que lo conmovieron hasta la médula. Él no solo la había salvado de una injusticia, sino que había redimido su propia alma. Allí, en la penumbra del corredor, Elías tomó la mano de Clara, sin importarle la presencia de los demás. Con voz firme, le susurró que la quería, no con el amor que compra, sino con el amor que rescata. Y Clara, por primera vez, sonrió con esperanza, aceptando el amor que había nacido de la destrucción y la farsa. La defensa de Elías fue un punto de inflexión, un gesto que resonó más allá de las paredes de la mansión. La sociedad, que antes lo había juzgado por su farsa, ahora lo juzgaba por su valentía. Pero a Elías ya no le importaba el juicio. Había encontrado en Clara la brújula moral que su vida necesitaba. Su reputación, aunque dañada en los círculos más elitistas, se elevó en los ojos de aquellos que valoraban la honestidad por encima del linaje. Él se había despojado de la máscara del hombre de negocios frío para revelar al hombre apasionado y justo que Clara había intuido desde el principio. El millonario ya no era un esclavo de su riqueza, sino un dueño de su destino y de sus verdaderos sentimientos. La relación entre Elías y Clara, ahora pública, se enfrentó a los últimos vestigos de la hipocresía social. La tía condenadora, incapaz de aceptar la unión, se retiró a la campiña, dejando a Elías libre de su presión. Serapina intentó un último acto de venganza, difundiendo la historia de la farsa del criado con tintes maliciosos, pero la nobleza del acto de Elías en defensa de Clara opacó la vileza de su antigua prometida. La comunidad ya no veía al hombre que había engañado, sino al hombre que había defendido a la mujer injusticiada. El amor de Elías se había convertido en su escudo y en la fuerza de Clara, que finalmente pudo alzar la voz sin miedo. Si esta historia de redención y coraje te está moviendo el alma, si crees que el amor tiene el poder de transformar y de salvar de la injusticia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y forma parte de nuestra comunidad. Tu presencia aquí es vital para que estas historias de emoción profunda sigan tocando el corazón de miles de personas. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Crees que Elías tomó la decisión correcta al arriesgarlo todo por Clara? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre tu comodidad y tu conciencia? Leer tus reflexiones nos ayuda a entender mejor la naturaleza compleja del amor y la dignidad. Clara, por su parte, se vio de repente en el centro de atención, pero se mantuvo firme. Elías le propuso que se casaran de inmediato, un acto impulsivo de amor y reparación. Pero ella, con la dignidad que siempre la había caracterizado, se negó. Le dijo que su amor no debía nacer de la lástima o la deuda, sino de una elección libre e igualitaria. Ella quería que él la amara por quien era, no por el gesto de su salvación. La promesa de su amor no fue un juramento de boda inmediato, sino un compromiso de verdad y paciencia, un pacto para reconstruir sus vidas juntos, lejos de las mentiras y las apariencias. Elías, al ver su firmeza, la admiró aún más. Ella no era una víctima a ser rescatada, sino una compañera a ser merecida. Elías aceptó la petición de Clara con una mezcla de frustración y admiración. El tiempo que ella le pidió se convirtió en un periodo de cortejo honesto, donde la riqueza y el estatus se anularon. Él la cortejó como un hombre, no como un señor, compartiendo sus miedos y sus sueños, enseñándole sobre sus negocios, aprendiendo de ella sobre la sencillez y la verdad. Visitaron juntos el pabellón de servicio, ahora vacío, y la biblioteca, el lugar de la confesión. Este periodo de espera fue la verdadera consolidación de su amor, una lenta y profunda conexión que se construyó sobre la base de la confianza mutua, demostrando que el amor que rompe las barreras sociales es el que se cocina a fuego lento, con paciencia y absoluta transparencia. El mayordomo y Serapina, los antagonistas de la historia, representaron el poder del prejuicio y la crueldad, pero su caída fue el eco de la victoria de la verdad. El mayordomo, expuesto y despedido, fue condenado al olvido, su avaricia finalmente lo devoró. Serapina, aunque mantuvo su posición social gracias a un matrimonio rápido, nunca encontró la felicidad ni el respeto que anhelaba. La sociedad la miraba con desprecio por su crueldad evidente y su ambición fallida. Sus vidas se convirtieron en un espejo de lo que Elías y Clara habían evitado, una existencia vacía, sin la calidez del amor genuino. El destino les había dado riqueza,
pero les había negado la redención que solo el coraje de la honestidad puede otorgar. El contraste entre la luz y la penumbra se hizo poético en la mansión. Los espacios oscuros y fríos, donde Clara había sufrido, fueron reformados y llenados de luz natural, simbolizando la erradicación de la injusticia. Elías instaló una pequeña oficina en el antiguo pabellón, convirtiéndolo en un lugar de trabajo compartido con Clara. Era un gesto sutil, pero poderoso, que demostraba que la verdadera fuerza de la casa ya no residía en el lujo del mármol, sino en la simplicidad y la honestidad del servicio. Los colores del amanecer, antes solo vistos por Clara en el inicio de su trabajo, ahora eran contemplados por ambos, un símbolo de los nuevos comienzos y la esperanza renovada. La evolución emocional de Elías fue la más notable. El hombre frío y cínico se había transformado en un protector apasionado, su dolor anterior había sido reemplazado por la alegría tranquila de un amor verdadero. Aprendió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la puerta de entrada a la conexión humana. Clara le enseñó el valor de las pequeñas cosas, la belleza del trabajo honesto y la fuerza del silencio. Su presencia era un bálsamo para su alma herida. Él, a su vez, le dio la voz que la sociedad le había negado, asegurándose de que su opinión fuera valorada en cada decisión, personal o de negocios. El millonario había encontrado una riqueza que no se podía medir en ceros. Clara floreció bajo el respeto y el amor de Elías. La joven silenciada encontró su voz, no para protestar, sino para amar con una elocuencia que solo la verdad puede dar. Su dignidad, antes su única defensa, se convirtió en su mayor atractivo, la razón por la que Elías la admiraba y la amaba profundamente. Ella era el ancla de Elías, la que lo mantenía conectado a la realidad, recordándole que la verdadera felicidad reside en la sencillez y que el amor es el único bien que crece cuando se comparte. La humillación se había transformado en un recuerdo lejano, sustituido por la certeza de ser amada y valorada por completo. La comunidad que juzgaba, al ver la autenticidad y la felicidad de la pareja, comenzó a cambiar su opinión. El escándalo se disolvió en admiración. La historia de Elías y Clara se convirtió en una leyenda de coraje, un recordatorio de que las barreras sociales son artificiales y que el corazón humano, cuando es honesto, siempre encontrará el camino hacia la verdad. Los chismes se convirtieron en cuentos románticos, y la farsa del criado, que había sido el inicio de la destrucción de Elías, se transformó en la prueba de fuego de su redención, el momento en que el millonario renunció a su orgullo por el amor más puro. El periodo de espera que Clara había solicitado se extendió por un año. Un año de conversaciones honestas, de viajes discretos y de planificación de un futuro conjunto, donde la igualdad era el pilar fundamental. En ese tiempo, Clara demostró su fuerza interior, ayudando a Elías a reestructurar la fundación de caridad de la familia, enfocándola en el apoyo a mujeres en situaciones de injusticia, un acto de redención para su propia historia. Ella no se dedicó a las compras o a los lujos, sino a asegurarse de que su nueva vida tuviera un propósito que trascendiera su propia felicidad. Elías, observando su determinación y su nobleza, se enamoró de ella cada día más profundamente, convencido de que su elección era la más sabia que había hecho en su vida. La decisión de casarse se tomó en el mismo invernadero donde habían compartido su primer silencio significativo. El aroma a tierra y a vida era el telón de fondo perfecto. Elías no le ofreció un anillo grandioso, sino una simple alianza grabada con una única palabra, veritas, verdad. Se arrodilló, esta vez no para recoger cristales rotos, sino para rendir su alma, y le pidió formalmente que fuera su esposa. Clara, con los ojos llenos de lágrimas de una alegría auténtica, aceptó. Fue un compromiso de amor total, libre de prejuicios y de las cadenas de la fortuna. La luz del atardecer los bañó, bendiciendo una unión que había sido forjada en el dolor y la honestidad. El matrimonio se celebró en una ceremonia pequeña y elegante, lejos del escrutinio de la gran sociedad. Solo los amigos más cercanos de Elías y el abogado silencioso estuvieron presentes. El gesto final de la tía condenadora fue el envío de una carta fría, pero de alguna manera resignada, deseándoles paz. Este silencio de la tía fue el último obstáculo social que cayeron. Clara vistió un vestido sencillo, su belleza no se basaba en la ostentación, sino en la serenidad que emanaba de su alma redimida. Elías, al verla caminar hacia él, sintió que el vacío de su corazón se llenaba por completo, comprendiendo que el amor verdadero no es un premio, sino un regalo inmerecido que debe ser cuidado con honestidad. El rival de Elías, la figura del antagonista, se había disuelto en la sombra. Serapina se había convertido en una advertencia moral, un recuerdo de la superficialidad que Elías había dejado atrás.
El mayordomo era una nota a pie de página en la historia. Su presencia servía para recordarles a Elías y a Clara el peligro de la mentira y la importancia de la vigilancia constante contra la injusticia. El amor, ellos lo sabían, no era solo un sentimiento, era un acto de guerra contra la falsedad del mundo, una alianza que requería coraje todos los días. La vida de casados no sería perfecta, pero sería auténtica, y eso era todo lo que importaba. La mansión Faulkner finalmente se convirtió en un hogar. El sonido de sus risas, discretas pero reales, reemplazó el eco frío de la soledad. Elías y Clara se convirtieron en un equipo, manejando juntos su fortuna y su vida. Ella se convirtió en su consejera más sabia, la que siempre lo obligaba a enfrentar la verdad, por muy incómoda que fuera. Él se convirtió en su protector, el que se aseguraba de que su voz fuera escuchada y respetada. El amor que nació de una farsa se convirtió en una sinfonía de redención, una melodía que tocaba las notas más altas de la ternura y la verdad. La historia de Elías y Clara dejó una profunda huella, no solo en sus vidas, sino en la memoria de la casa. Las etapas emocionales que habían atravesado se convirtieron en los cimientos de su futuro. Recordaban la situación inicial, la hostilidad y la soledad que los rodeaban, el silencio opresivo que los definía. Recordaban el encuentro, la humillación del cristal roto y el gesto de Elías de arrodillarse, el momento en que las clases se anularon por un acto de dignidad. Esos recuerdos, aunque dolorosos, no eran motivo de tristeza, sino de agradecimiento por el camino que los había unido. El dolor se había transformado en un faro que los guiaba hacia la verdad. El desarrollo de la tensión, con los secretos, las mentiras y las clases que los dividían, fue la prueba de fuego de su carácter. El mayordomo y Serapina habían servido como espejos de las tentaciones y los miedos que ellos debían superar. Cada obstáculo se había convertido en un escalón, cada rumor en una confirmación de su elección. Elías había aprendido que la confianza no se impone, sino que se gana con acciones, y Clara había aprendido que el poder puede ser utilizado para la justicia y no solo para la opresión. La tensión fue el crisol donde la amistad se transformó en amor eterno. El clímax, la acusación de robo y el sacrificio de Elías al desenmascarar al mayordomo, fue el punto en que su amor se hizo público e irreversible. Fue un gesto de coraje que no permitía regreso, una declaración de guerra contra la falsedad. Ambos sabían que la decisión de Elías de elegir la dignidad de Clara por encima de su reputación social era la base de su felicidad futura. Ese acto se convirtió en la anécdota favorita de la casa, la prueba de que el amor es el único valor que no tiene precio, un momento en que el corazón humano triunfa sobre la mezquindad y la injusticia. La resolución, su matrimonio y su vida juntos, fue la culminación de su redención. Su unión no fue solo un final, sino un nuevo comienzo. El público que había seguido su historia sintió que había vivido una vida entera en el transcurso de los eventos, el dolor del engaño, la esperanza del encuentro, la tensión del cortejo y la alegría del triunfo final. El guión de su vida, escrito por el destino, había sido corregido por la mano firme del coraje y la ternura. Ellos se convirtieron en la prueba de que el amor, cuando es auténtico, puede romper cualquier muro. La pregunta que flotaba en el aire al inicio, ¿podrá el amor romper el muro del orgullo, o será devorado por el mismo silencio que los unió? Se había respondido con una certeza hermosa. El amor había roto el muro del orgullo de Elías y había transformado el silencio de Clara en una voz fuerte y clara. La redención se había logrado, no con la absolución, sino con la elección constante de la verdad. Su historia se convirtió en un himno a la autenticidad, un recordatorio de que la vida vale la pena cuando se vive con el corazón abierto, sin máscaras ni engaños, aceptando el riesgo de la vulnerabilidad. Los temas universales que sostenían la trama resonaban con fuerza en cada rincón de la mansión Faulkner. El amor que sobrevive a la vergüenza y al miedo se manifestaba en la manera en que se miraban, sin necesidad de palabras, en la comprensión mutua de sus debilidades. Su amor no era un refugio de la realidad, sino la fuerza para enfrentarla. El coraje ante la adversidad se veía en la sonrisa serena de Clara, incluso después de los rumores y las acusaciones, y en la valentía de Elías para desafiar a su propia clase. Ellos demostraron que la adversidad no es el final, sino el catalizador del verdadero carácter. La dignidad como refugio en la humillación fue la lección más importante de Clara. Ella nunca permitió que las circunstancias definieran su valor. Su rechazo inicial a los regalos de Elías fue una afirmación de su independencia y su amor propio. Elías, al ver esa dignidad, se dio cuenta de que el respeto era la forma más alta de afecto. Su amor no era posesivo, sino liberador. La historia enseñó que la dignidad es el único tesoro que nadie puede robar,
un manto de honor que protege el alma de la crueldad del mundo exterior. La redención después de la culpa fue el arco de Elías. Su culpa por la farsa y por su cinismo anterior lo había consumido, pero Clara le mostró que la culpa se purga con acciones, no con lamentos. Su defensa de ella, su compromiso con la justicia social y su honestidad constante fueron los pasos hacia la absolución. Él se convirtió en un mejor hombre, no por obligación, sino por el deseo de ser digno del amor de Clara. La historia de su redención se convirtió en un mensaje de esperanza para todos aquellos que se sienten perdidos o culpables, recordándoles que siempre hay una segunda oportunidad para el corazón. La esperanza como única forma de libertad fue la luz constante en el túnel de Clara. A pesar de las humillaciones, ella nunca perdió la esperanza en un futuro mejor, aunque no lo esperara del amor, sino de su propio esfuerzo. Elías le proporcionó los medios para realizar esa esperanza, demostrándole que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la posibilidad de elegir el propio destino. Juntos, se convirtieron en un faro de esperanza para la comunidad, probando que el estatus social es solo un accesorio, y que la verdadera nobleza reside en el espíritu humano. La reflexión final que surgió de su arco no fue una moraleja forzada, sino un suspiro de satisfacción. A veces el amor no salva del mundo, pero salva el alma de quien se atrevió a sentir. Esta frase encapsulaba la esencia de su viaje. Elías no fue salvado de las críticas o los problemas, sino de su propia frialdad y soledad. Clara fue salvada de su silencio y su injusticia. Ambos se salvaron mutuamente, no del mundo, sino de sí mismos. El final de su historia era un recordatorio de que el amor es un riesgo necesario, el único camino para encontrar la verdadera versión de uno mismo. La historia de Elías y Clara nos ha dejado exhaustos, con el corazón encogido por el dolor de la farsa y vibrando con la alegría de la verdad. Hemos caminado con ellos por los fríos pasillos de la mansión, sintiendo el peso de la culpa y la fuerza silenciosa de la dignidad. Ha sido una historia de redención total, de un coraje que vale más que toda una fortuna, y ahora, el juicio final es tuyo. Quiero que sepas que tu presencia en este espacio es lo que da vida y significado a cada palabra, a cada suspiro narrado. Tú no eres solo un oyente, eres el testigo silencioso que convierte el dolor en esperanza. Es un regalo inmenso compartir contigo estas revelaciones que transforman vidas y nos recuerdan quiénes somos en esencia. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo suspirar, deja tu me gusta, para que más personas descubran esta verdad. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta el final de esta intensa travesía. Por quedarte con Elías cuando su mundo se desmoronaba, y por sostener a Clara con tu silencio en los momentos de mayor injusticia. Ahora, mi querido amigo, tú tienes el veredicto. ¿Qué nota le das a esta historia, del 1 al 10? Y más importante aún, ¿cuál fue la razón de tu nota? Tu justificación es lo que realmente valoramos. Si sientes que el eco de estas emociones debe permanecer contigo, si estas historias te han recordado quién eres, te invito a sellar este pacto de emociones. Únete a esta comunidad de almas sensibles, para que podamos seguir descubriendo juntos los secretos y las alegrías que la vida esconde tras la primera mirada. Tu alma encontrará aquí su refugio. Permíteme seguir siendo la voz de tu corazón en el próximo capítulo. Te espero aquí, con una nueva historia que te prometerá más verdad, más drama y, sobre todo, más amor que toque las fibras más íntimas de tu ser. Hasta pronto, mi querido amigo.